A ver, pensemos un momento en las emociones como si fueran nuestro sistema de alarma personal. ¿Verdad que es una buena analogía? Es un sistema que constantemente nos está avisando de lo que es bueno para nosotros, de lo que es malo, de aquello a lo que deberíamos acercarnos y de lo que deberíamos temer. Pero, y aquí viene lo curioso, a pesar de que es algo tan nuestro, tan fundamental, el gran misterio sigue ahí. ¿De dónde vienen exactamente? Pues esa es precisamente la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Porque claro, una emoción no es solo sentirse bien o sentirse mal, es un proceso increíblemente complejo que la psicología lleva, bueno, más de un siglo intentando descifrar. Y para desentrañar este misterio, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, vamos a diseccionar un sentimiento, a ver qué piezas lo componen. Luego, viajaremos un poco al pasado para entender un debate que de verdad lo cambió todo. Después, nos meteremos de lleno en el cerebro, a buscar los circuitos de las emociones. Analizaremos también el increíble poder de nuestros pensamientos y, al final, intentaremos unir todas esas piezas para tener una visión de conjunto. Venga, pues empecemos por el principio, por lo más básico. Porque antes de entender de dónde viene una emoción, primero hay que saber de qué está hecha, cuáles son, por así decirlo, sus ingredientes fundamentales. Pues bien, la mayoría de los expertos están de acuerdo en estos 4 elementos. O sea, cuando sentimos algo, no es una única cosa la que pasa, es una mezcla de varias. Por un lado, nuestro cuerpo reacciona, ya sabes, el corazón se acelera, sudamos. Luego sentimos un impulso, unas ganas de hacer algo, como salir corriendo o dar un abrazo. A eso se suma la experiencia interna, eso que llamamos sentimiento. Y súper importante, la manera en que nuestra mente interpreta todo lo que está ocurriendo. Estas son las piezas del puzzle que vamos a intentar encajar. Y claro, esto nos lleva de cabeza a una de las primeras y más grandes preguntas en este campo, el clásico dilema del huevo y la gallina, pero en versión psicológica. ¿Qué va primero, la reacción física de nuestro cuerpo o el sentimiento en nuestra mente? Aquí tenemos a los dos grandes pesos pesados que iniciaron el debate. A finales del siglo XIX, William James y Karl Lange soltaron una idea que para la época era una auténtica locura. Decían que no corremos porque tenemos miedo de un oso, sino que tenemos miedo porque corremos. Para ellos, la emoción no era más que la percepción de nuestros propios cambios corporales. Una idea totalmente revolucionaria. Claro, décadas después, llegaron Walter Cannon y Philip Barth a decir que eso no podía ser, que las reacciones del cuerpo son demasiado lentas y, bueno, un poco genéricas para explicar la cantidad de emociones que sentimos. Según ellos, el cerebro manda dos señales a la vez. Una que crea el sentimiento de miedo y otra que activa el corazón y los músculos. Y este esquema lo explica de maravilla. Fijémonos en la ruta de James Lange. El estímulo, la serpiente, provoca una respuesta en el cuerpo, y es la percepción de esa respuesta en el cerebro lo que genera la emoción. O sea, el cuerpo va primero. En cambio, en la ruta de Cannon-Barth, el estímulo va directo al cerebro, y este, por su cuenta, desencadena tanto la experiencia del miedo como la reacción corporal, todo en paralelo. Dos maneras completamente opuestas de entender de dónde nace un sentimiento. Este debate, que era muy teórico, abrió la puerta a una búsqueda mucho más concreta. Porque si la emoción se origina en el cerebro, como apuntaba la teoría de Cannon-Barth, la pregunta era obvia: ¿dónde exactamente? Y así, la ciencia se lanzó a buscar el mapa neurológico de nuestros sentimientos. Uno de los primeros en esta aventura fue James Papez, y tuvo una idea potentísima: que en nuestro cerebro, el pensamiento y el sentimiento van por caminos separados. Él propuso que cuando recibimos información del exterior, ésta se divide en dos corrientes. Una va hacia la corteza cerebral para convertirse en pensamientos, y la otra sigue una ruta diferente para generar lo que llamamos emoción. Y este es el famoso circuito de Papez, el que él propuso. Fue uno de los primerísimos intentos serios de dibujar un mapa de las emociones en el cerebro, conectando estructuras muy profundas como el hipotálamo con otras más modernas como la corteza cingulada. A ver, vamos a seguir el recorrido. Según Papez, la información emocional fluiría desde el hipotálamo hasta el tálamo y de ahí a la corteza cingulada. Y aquí, atención, aquí está el punto clave, el momento casi mágico. Es en esa corteza cingulada donde, al juntarse toda esa información, emerge la experiencia consciente, el sentimiento. Luego el circuito se cierra, volviendo al hipotálamo, para que éste organice la respuesta del cuerpo. Para su época fue una teoría absolutamente revolucionaria. Pero claro, la historia no acababa ahí. La ciencia siguió investigando y se dio cuenta de que Papez se había dejado fuera una pieza clave del puzzle: la amígdala. Hoy sabemos que es fundamental, sobre todo como un sistema de alerta temprana, un detector de amenazas súper rápido y eficiente. Este esquema es genial para entender cómo se descubrió su función. En experimentos ya clásicos, lo que se hacía era asociar un estímulo neutro, como un simple pitido, con algo desagradable, como una pequeña descarga.
Los investigadores vieron que la información de ambos estímulos, del sonido y de la descarga, convergía en la amígdala. Era ahí donde se creaba la asociación, donde el cerebro aprendía a tenerle miedo al pitido. Por eso se dice que la amígdala es el epicentro del aprendizaje del miedo. Pero ojo, no somos esclavos de nuestra amígdala. Por suerte tenemos otra región cerebral que es crucial y que actúa como el director de la orquesta, el córtex prefrontal. Si la amígdala es la alarma de incendios que salta, el córtex prefrontal es el centro de control que evalúa si de verdad hay fuego o si solo se ha quemado una tostada. Es la parte que modula esas reacciones emocionales más primarias para que nuestra respuesta sea, más adaptada y proporcionada a la situación real. Vale, hasta ahora hemos hablado del cuerpo y del hardware del cerebro. Pero nos falta un ingrediente que es absolutamente fundamental, el software, es decir, la mente. La llamada revolución cognitiva en psicología cambió por completo las reglas del juego, porque demostró que nuestros pensamientos no solo están ahí de acompañantes de la emoción, sino que pueden ser su causa directa. Y aquí el concepto clave es valoración, o appraisal en inglés. La idea es que no reaccionamos al evento en sí, sino a la interpretación que hacemos de él. ¿Esto que ha pasado es bueno o malo para mí? ¿Me ayuda a conseguir mis objetivos o me los fastidia? Esa evaluación, que a menudo es rapidísima y automática, es la que prende la mecha de la emoción. Y por eso, por ejemplo, una mala nota en un examen puede hundir a una persona y a otra, en cambio, motivarla para estudiar más. El evento es el mismo, la nota, pero la interpretación lo cambia todo. Y esta idea llegó a su punto álgido con la genial teoría de los dos factores de Schachter y Singer. Su propuesta, básicamente, es que una emoción es activación fisiológica más cognición. Imagina que se te acelera el corazón. Según ellos, esa activación es genérica, no significa nada por sí sola. Para saber si lo que sientes es euforia, miedo o ira, tu cerebro busca pistas en el contexto. Si estás en una fiesta con amigos, lo etiquetas como alegría. Si te está persiguiendo un perro, lo etiquetas como miedo. El cuerpo, por así decirlo, pone la intensidad de la emoción, pero es la mente la que le pone el nombre. Muy bien, hemos visto la perspectiva del cuerpo, la del cerebro y la de la mente. La visión que tenemos hoy en día no elige una por encima de las otras, sino que lo integra todo. Así que vamos a ver cómo encajan todas las piezas. El punto clave, lo que se sabe hoy, es esto. Una emoción no es una reacción simple y lineal, del tipo A lleva B y B lleva C. No. Es un proceso dinámico, un bucle que se retroalimenta constantemente. Todos esos elementos que hemos visto, el cuerpo, la mente, los circuitos cerebrales, la acción, no ocurren en una secuencia fija, sino que interactúan y se influyen unos a otros sin parar. Un modelo que captura esta complejidad a la perfección es el de Klaus Scherer. Más que verlo como una tabla, imaginemos una situación real. Alguien se nos cuela en la fila del supermercado. Según Scherer, en ese mismo instante se activan 5 procesos a la vez. Primero, el componente cognitivo evalúa la situación como «esto es injusto». Al mismo tiempo, el componente neurofisiológico dispara la respuesta de estrés en el cuerpo, el motivacional nos da el impulso de decir algo, el de expresión motora nos hace fruncir el ceño, poner mala cara, y finalmente, el del sentimiento subjetivo es la experiencia interna que etiquetamos como rabia o indignación, todo a la vez implicando a todo nuestro organismo. Y bien, ¿para qué sirve saber todo este rollo? Pues porque conocer el mecanismo de nuestras emociones es lo que nos da las herramientas para poder gestionarlas mejor. Y eso nos lleva de la mano a un concepto que hoy en día está en boca de todo el mundo, la inteligencia emocional. Según el modelo de Myers, Salovey y Caruso, la inteligencia emocional no es una sola cosa, sino un conjunto de 4 habilidades que además se pueden entrenar. Todo empieza con la capacidad de percibir las emociones, de darse cuenta de ellas. Luego viene el saber usarlas para pensar mejor, para tomar decisiones. Después, el comprender su lenguaje, que a veces es complejo. Y por último, la habilidad de regularlas de una forma que nos ayude a crecer. Todo lo que hemos visto hoy es en el fondo la base científica que nos permite trabajar en estas habilidades. Así que, después de este viaje desde el cuerpo hasta la mente, pasando por los laberintos del cerebro, la pregunta final queda para la reflexión. Entender que nuestros sentimientos son un proceso complejo y no un simple interruptor de on-off nos da más poder sobre ellos, eso seguro. Pero ¿hasta qué punto? ¿Es posible llegar a un dominio total? ¿O se trata más bien de aprender a tener una convivencia inteligente con ellas? Ahí queda la pregunta.